2007. Ámsterdam, Helsinki, Lisboa, Londres. Nueva York, Oslo, París, Río de Janeiro. Sydney, Toronto, Vancouver y Copenhague. La convivencia entre homo y heterosexuales está armonizada por el respeto mutuo. La cronología legislativa de Copenhague ha permitido una cordial coexistencia. Inició en 1987 con la creación de la ley antidiscriminatoria, 2 años después reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, y finalmente a partir de 1999 se dio el derecho de adopción. Hong Kong año 2000, aprobó una ley que establece como delito la discriminación homosexual. Massachusetts, Estados Unidos. A pesar de la controvertida oposición del presidente Bush, la Suprema Corte de Justicia obligó que a partir de mayo del 2004, sus oficinas estatales emitieran certificados matrimoniales a homosexuales. En diciembre del 2004, al no contradecir su constitución, Canadá anunció hacer extensivo en todo el país el matrimonio homosexual y en el mismo año, el Reino Unido aprobó el matrimonio civil entre homosexuales con el derecho de herencia en caso de fallecimiento. México, caracterizado por un exaltado machismo y una apatía a la que orgullosamente le coloca el eslogan de la I se va, en 2007 seguía siendo el país de no pasa nada. ¿Por qué se hace mención a esto? Para el 2003, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México había enviado 31 recomendaciones al gobierno de Vicente Fox, solicitando al gobierno lo siguiente. Realizar una campaña nacional permanente para la promoción del conocimiento de los derechos humanos, la tolerancia y el respeto a la diversidad, y en particular los derechos de aquellos grupos que viven situaciones desiguales y de discriminación, con orientación sexual diversa, entre otros. Promover la eliminación del uso de estereotipos, prejuicios y estigmas por sexo y orientación sexual en todos los instrumentos de carácter público que inciden en la formación y socialización de la población en el campo educativo y de los medios. Promover el establecimiento de programas, institucionales y de servicios para prevenir, atender y eliminar la violencia sistemática de género en todo el territorio nacional. La gestión de Vicente Fox Quesada como presidente de México fue del año 2000 al 2006. Este libro que ahora se presenta en video, sin fines de lucro ni de monetización, más que el de difusión, se realizó en el 2007, hasta que iniciaron actividades en pro de la comunidad LGBTIQ+. Con la participación de la CNDH, Cencida, activistas como el finado español Pedro Cerolo y otros, que contribuyeron al cambio. ¿Y cuál es el contexto de esta inactividad del gobierno por la que desatendió las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? El presidente Fox pertenece al Partido Acción Nacional, por sus siglas PAN, de ultraderecha, que sin respetar la laicidad del Estado se promovió usando un estandarte de la Virgen de Guadalupe y divulgó, dejando patente su devoción por la Iglesia Católica, postrándose ante el Papa. Muchas gracias, bienvenidos a México. México, América Latina y el mundo no se puede pensar sin la multietnicidad y la multiculturalidad.
Negar la historia, negar a los pueblos originarios y a los pueblos afrodescendientes es negar la historia misma del ser humano. Hoy en día no solamente podríamos combatir y no solamente debemos combatir el estigma, la discriminación y la homofobia. También hay un tercero, aunque en otros foros se ha discutido, el tema del racismo. Bienvenido, Pedro. Gracias, buenas tardes, México. Para mí como latinoamericano es un verdadero honor y un orgullo poder decir aquí alto y claro que vengo de un país arcoíris, de un país de igualdades, de un país donde hoy los homosexuales y los transexuales somos exactamente igual que los demás. Un orgullo. Y si otra España era posible, otro México también lo es. Ari Hoffman, él es de Holanda. Welcome, Ari. Gracias, Gabo. Amigos y amigas todas, les hago llegar un saludo afectuoso del Sistema de las Naciones Unidas, de todas las agencias de las Naciones Unidas que están trabajando de forma conjunta en el programa de ONU-SIDA. Les quiero felicitar por esta marcha contra el estigma, la discriminación y la homofobia. Esta marcha, esta lucha contra la ignorancia que en el caso de VIH y SIDA significa la muerte. Presidenta de la organización Act of Paris. Bonjour, alors je vais parler en français parce que peut-être que ce sera plus simple de traduire directement en espagnol. Donc avant que Audrey intervienne sur les questions d'homophobie, je voudrais rappeler que nous, à Paris par exemple, ce qui nous inquiète énormément, c'est à l'occasion de cette conférence mondiale sur le sida de Mexico, c'est que les pays riches ne sont pas là. Standing here today as an angry homosexual from Africa, I'm carrying with me the voice of 54 countries, the voice of gay, lesbian, bisexual, transgender people from all across Africa who cannot speak here today because they are afraid of being arrested. They cannot speak here today because they are afraid of being beaten up. They just cannot speak, they're too afraid. I'm standing here today to cry. It is an outcry of the continent. La religión nunca se preocupa o se compromete por ofrecer una verdad tangible, sino que está en el supuesto, en el mito, en el miedo. Pero tampoco se hizo esperar el contraataque al insurgente movimiento LGBTIQ+. El más férreo opositor fue el Grupo de Choque de la Ultraderecha Católica de México, el Comité Nacional Provida, vinculado con el poder religioso, político y económico. Fue liderado varias décadas por el hoy finado Jorge Serrano Limón. Este dirigente era la imagen inquebrantable de moralidad y rectitud, hasta que un día se vio envuelto en escándalos de corrupción, peculado y pederastia. En 2005, la Secretaría de la Función Pública lo sancionó y ordenó devolver el dinero no utilizado para fines personales, entre los que sobresalían la compra de tangas y plumas Montblanc. El penúltimo país que legisló a favor del matrimonio homosexual y la adopción de menores fue España en abril de 2005, después de Reino Unido, Holanda y Bélgica. Sin embargo, desde noviembre del 2004 cuando se presentó la iniciativa de matrimonio y adopción, las protestas de grupos opositores continuaron. Los cardenales Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presidente episcopal, y Joseph Ratzinger, entonces presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, considerado entonces uno de los más influyentes en el Vaticano, se pronunciaron en contra de dicho matrimonio. Varela instó a los obispos de toda España para hacer un frente común opositor, mientras que Ratzinger consideraba que dicho matrimonio resultaba destructivo para la familia y la sociedad, porque acaba con el objeto fundamental de la familia, destruyendo los elementos esenciales del orden del derecho. De entre los primeros intentos legislativos, en la Ciudad de México la llamada Ley de Sociedades de Convivencia se frustró por 5 largos años. La intención era dar seguridad jurídica a dos personas que hayan decidido vivir juntas en un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua, sin importar el sexo. La relación no necesariamente debía ser sexual, sino afectiva, o sentimental, familiar después del cuarto consanguíneo. Con la ayuda de los medios de comunicación,
Los grupos conservadores de ultraderecha, afiliados a la hegemónica y excluyente Iglesia, dieron un tinte amarillista a la propuesta, desvirtuando el concepto y la intención, al adjudicarle la denominación de ley para el matrimonio gay. En febrero del 2005, México despertó con una nueva noticia. La Cámara de Diputados brindaba su apoyo a la campaña que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del SIDA habían iniciado para cambiar los patrones culturales que fomentarían el respeto a la diversidad y el rechazo a la homofobia. Pero como si se hubiera metido una comadreja al gallinero, cacaraqueaban desesperados, las protestas no se dejaron esperar. A pesar de ello, la enérgica oposición de la Unión Nacional de Padres de Familia y Pro Vida, la mayoría parlamentaria exhortó a no ceder a las presiones. México no sería la excepción. El 9 de noviembre de 2006, finalmente se firmó la Ley de Sociedades de Convivencia, teniendo como oposición a los grupos religiosos Caballeros de Colón y la Unión de Padres de Familia. Para el presidente de la Unión de Padres de Familia, era de lamentar haber llegado a la legalización de lo antinatural, advirtiendo junto con políticos y organizaciones civiles, que presentarían un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. 20 años después de que se presentó la Ley de Sociedades de Convivencia, en 2004 el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido por ley en 29 estados de la República. A falta de legislación, Chihuahua y Guanajuato los realizan por orden ejecutiva y Aguascalientes lo permitía por medio de una orden judicial. Nótese la postura e ignorancia. Legalizar lo antinatural. Pero los actos de vileza humanidad cometida por heterosexuales, ni mencionarlos, con toda seguridad les han de parecer de lo más natural. Como las denuncias ante Amnistía Internacional, Rumanía, prisión y tortura. Trinidad, Tobago y Bahamas, agresiones, extorsión y cárcel. Jamaica, 10 años de prisión y trabajos forzados. Malasia, 20 años de encarcelamiento y flagelación. Arabia Saudita, en el año 2000, prisión y 2.600 latigazos. Islam, 100 latigazos a solteros y lapidación a casados. Afganistán, según registros de 1998 y 1999, lapidación. Chechenia, pena de muerte. ¿Qué parte de Estado laico no entienden? ¿Quién les dio derecho sobre la sexualidad de otros? También en España se dejó sentir un clamor en contra del derecho de adopción por parejas homosexuales. Fabián Fernández, presidente de la Asociación de Profesionales por la Ética, al igual que Rouco Varela, se tomó la molestia de recabar cerca de 1 millar de firmas en contra de esta prerrogativa. Antonio del Moral, fiscal del Tribunal Supremo Español, salió al quite con una controvertida e indefinida postura. Advirtió que el derecho romano contempla la adopción como un sustitutivo de la naturaleza, manifestando que ceder el derecho de adopción a los homosexuales resultaba discriminatorio para aquellos grupos de personas o hermanos que deseen adoptar. ¿Acaso es preferible que existan niños en la calle, sin cariño ni educación, como fábrica de delincuentes potenciales? ¿Cualquier cosa antes que ser homosexual? Ana Martín Ensel, miembro de la Asociación Española de Pediatría, hizo su gran contribución externando su muy particular miedo a que los niños adoptados por gays desarrollen la misma orientación sexual. Pretendiendo hacer de un caso aislado la generalidad, basó su argumento en los datos de una publicación de 1997, donde los resultados arrojaron un 24% más de incidencia homosexual, en niños que habían crecido con madres lesbianas que con padres heterosexuales. Una vez más, descartando cualquier posibilidad hereditaria, arremete contra la dignidad e integridad homosexual, como si esas madres hubieran pervertido a sus propios hijos. Resultaría por demás inútil preguntar si el criterio de sus juicios tiene algún fundamento histórico antropológico, al aprovecharse de los medios de comunicación masiva para lanzar con ligereza tendenciosas afirmaciones. Muy conveniente sería una visita con Mario Vargas Llosa a una esquina del paraíso. Ahí donde nadie es majú por imposición, sino por convicción, para conocer cómo el señor Tetuani, miembro de la sociedad maorí, adoptó a 25 niños de su comunidad, dando valor y acogimiento a niños homosexuales, garantizando por lo menos sus derechos humanos. Pero no se escuchan cacaraqueos, ni muestras de indignación, ni alboroto alguno, cuando las notas dice: los malos tratos provocan cada año
La muerte de un centenar de niños en España, Tele Indiscreta, 1997-10-15-31, online. En España han muerto 77 niños en los últimos 12 años, a manos de sus padres, aepap.org, noviembre de 2003, online. El maltrato infantil en los 27 países más industrializados del mundo está produciendo cerca de 3.500 muertes anuales, en Ochandi Report Card, difundido por la UNICEF. Esto no aterroriza, no es antinatural, ni es abominación. ¿Será acaso natural? No obstante, los radicales opositores pregonan que los niños tienen derecho a una referencia masculina y femenina en una familia semejante a la natural, que permita el desarrollo de su personalidad intelectual y moral, evitando ser discriminados, expuestos o sometidos a experiencias traumáticas. ¿Cómo afrontaron la soltería de sus madres, producto de la desintegración familiar, divorcios, machismo o feminismo? ¿A qué llaman una familia natural? ¿Por qué en la construcción del retorcido orden social no se ven acciones en contra de la distorsionada y bélica programación televisiva? ¿Acaso el desarrollo intelectual y moral de la niñez se vuelve inmune cuando se trata de enfrentar al marketing? Finalmente, en un esfuerzo por reforzar las políticas conservadoras, Juan Pablo II en su libro póstumo Memoria e Identidad, Conversación entre Milenios, fijó su homofóbica postura, sustentando su censura, confrontando familia católica versus homosexualidad. En su libro, pone de manifiesto que los derechos reclamados por los homosexuales atentaban contra el tradicional concepto de familia católica, por lo tanto y en consecuencia correspondía a una ideología del mal. Pretextando con ello la desaprobación a las familias alternativas, aun cuando éstas se definieran con características propias. ¿Cuál era la determinante para considerar a las familias alternativas como una amenaza? ¿Será acaso que un nuevo concepto de familia, al margen del control de la Iglesia, les pegaba donde más les duele, el debilitamiento de su supremacía y la discontinuidad en su expansión, a través del sistemático reforzamiento en la educación de los niños? El origen del matrimonio como emulsión para afianzar la familia no escapa de una connotación sexual. En las sociedades primitivas, las mujeres eran trofeos de guerra, consideradas objetos sexuales reproductivos. Ante estos disturbios, la selección masculina era hacia los más bélicos, aunque por celos, repercutiera en la violencia intrafamiliar. Muy distante a los argumentos biológicos antes mencionados, según Martin Daly y Margot Wilson, los celos no son más que un sentimiento de posesión. La respuesta agresiva de los hombres obedece a la amenaza de la infidelidad física. Las mujeres en cambio responden al rechazo emocional, con la implicación de abandono y carencias. La inversión de tiempo, esfuerzos y recursos a los hijos propios ha sido una incertidumbre acrecentada a partir de la propiedad privada. Garantizar la trascendencia del patrimonio familiar a una descendencia legítima obligó al establecimiento de contratos y convenios que derivaron en el matrimonio. Con este se aprovecharía al máximo la cooperación, se minimizarían los conflictos y se regularían las relaciones sexuales. Así que no vengan con el cuento de una tradicional familia católica. Cuando la nueva cultura sexual pretendió una serie de prohibiciones, que darían al hombre la propiedad de un útero virgen, donde la virginidad no era más que el sello de garantía. Desde los años 60, cuando la liberación sexual dio otra sacudida al yugo eclesiástico, los divorcios se incrementaron e inimaginables sumas de dinero se han invertido en fomentar y reforzar el concepto de familia. Como renegando de la Biblia, la Iglesia Católica da mayor validez y veracidad al catecismo, porque no está sujeta a interpretación como la Biblia, de tal forma que en él, al matrimonio lo ubican como sacramento. ¿Acaso porque la palabra de Dios, con Jesús dejó de ser redituable? Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Marcos 7:7. ¿Por qué insistir en mantener la cohesión de la familia si es natural? ¿Será que el modelo de familia tradicional católico ya es obsoleto? ¿O será acaso que la naturaleza del hombre se abre camino reclamando su libertad, al igual que la expresión homosexual a pesar de las contingencias de rechazo e intolerancia? Próximo capítulo, entre Venus y Marte, la Tierra, o de la espiritualidad.